vetos, declaraciones cruzadas, memes, insultos y reproches. Cualquiera diría que son estos partidos los que a día de hoy están tratando de lanzar un mensaje de unidad y de sumar fuerzas. Y es que parece que son todo diferencias entre Sumar y Podemos a día de hoy. Pero aunque no lo parezca, son muy parecidos, tanto los partidos como sus líderes. Pero sí que hay algo que les diferencia, y es algo de lo que se habla poco, y de esto va a tratar el vídeo de hoy. Y ojo, porque es una diferencia clave y que puede marcar el devenir de Sumar como plataforma política. Así que atentos, porque en este vídeo vamos a ver cuál es la verdadera diferencia entre Sumar y Podemos. Alguno puede tener la tentación de decir, yo ya sé cuál es la diferencia, y es que mientras Sumar apuesta por un proyecto transversal que deja de lado la ideología y las clases obreras, Podemos sí que tiene un discurso de clase, muy de izquierdas, teniendo presente la ideología, y la verdad es que no. Si somos justos, hemos de tener en cuenta que el primer Podemos de 2014-2015 que surge con el 15M, se basó precisamente en esta apuesta por la transversalidad, por un mensaje muy abstracto, ¿no? Se hablaba de los otros, las élites, los poderes, no se llegaba nunca a concretar, y de la misma manera el sujeto víctima del sistema era la gente, los de abajo. Tampoco había una clase obrera en ese discurso, era siempre la gente normal, se decía mucho, y en este sentido sí que es verdad que Sumar tiene ese proyecto transversal con esos mensajes, pero también lo tuvo Podemos en su momento. Ahora no me puede venir alguien de Podemos y decir, no, es que nosotros somos muy izquierdas y tenemos en cuenta la ideología y tenemos un discurso de clase. A ver, a lo mejor ahora más, pero en su momento Sumar está haciendo lo mismo que Podemos. Es un mensaje muy genérico, muy transversal y muy indeterminado. ¿Quién sufre la opresión? Bueno, la gente, los de abajo, todo el mundo es la gente, todo el mundo entra en ese abanico. ¿Quién causa la opresión o los problemas? Bueno, las élites, los de arriba. No se sabe muy bien, pero ahí están. Y vale, yo sí que te puedo dar la razón en una cosa, y es que el tono es diferente. Sí que es verdad que Yolanda Díaz opta por un tono más amable, más afable, apela mucho a la ilusión, a los sentimientos positivos, y sí que es verdad que en su momento Pablo Iglesias con Podemos apelaba mucho a la indignación, al enfado, a la rabia para movilizar. Sí que es cierto que es una diferencia, ¿vale? Pero también es verdad que son contextos muy diferentes. En el 15M tú no puedes movilizar ilusión, porque precisamente lo que hay es desencanto. Entonces es normal que en ese momento Pablo Iglesias optara por la rabia y el enfado para movilizar. Pero tampoco llega a ser una diferencia porque el mensaje de fondo es el mismo. Entonces, no, esa no es la diferencia entre Sumar y Podemos. Claro, alguno me puede decir, yo creo que la diferencia es que Sumar ha corregido y ha dejado de lado los problemas de ego, el personalismo alrededor del líder que pecó muchas veces Podemos. Al final Podemos era solo la figura del líder y muchas veces todo pasaba por él y todas las decisiones y todas las caras del partido se resumían en personas cercanas a ella. Había un pablocentrismo en Podemos, mientras que Sumar ha optado por dar más peso a la sociedad civil y no sé qué. ¿Alguno puede decir eso? Sinceramente, yo creo que es evidente que no es el caso. Se hablaba mucho de, no, es que Pablo Iglesias representa ese liderazgo masculino con mucha testosterona. Hay que hacer una política en la que sobra testosterona y en la que no pueden ser líderes y hace falta menos egos a la hora de negociar y menos tal. Y sí que es cierto que Podemos pecó y peca de estas cosas que se ha dicho. Acordaos de las papeletas con la cara de Pablo Iglesias. Acordaos de las típicas imágenes de cuando Pablo Iglesias volvió de la baja de maternidad. El famoso cartel de vuelve con el él. Las típicas fotos de nosotras y eran 3 hombres. Bueno, eso es cierto. Pero no me puedes decir que Sumar ha corregido precisamente eso, porque es que si no es más personalista y más egocéntrico, está cerca. Papeletas con la cara de Yolanda Díaz, merchandising y memes con su cara repartidos por el propio partido, los carteles, la web, todo gira alrededor de Yolanda Díaz. Y yo lo entiendo. Y esto no tiene por qué ser algo malo. Y es normal, al final es lo más práctico. Y todos los partidos lo hacen. Porque la personalización de la política es una tendencia que se da en todos los partidos. No es una cuestión de egos. ¿Qué pasa? También es verdad que queda raro criticarlo en el caso de Podemos y luego aplicarlo tú. Pero bueno. Entonces, en este sentido los partidos son muy parecidos. Tanto Podemos como Sumar pecan o han cometido los mismos errores en este aspecto. O sea que no, la gran diferencia entre Sumar y Podemos no es que en uno sea más personalista y egocéntrico y en otro no. En este caso, la testosterona o no ha sido la diferencia. Claro, si estas no son las diferencias, alguno puede decir, una cosa que está clara es que Sumar, a día de hoy,
tiene la capacidad y está más a favor de integrar y de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Y sí que es cierto que Sumar ahora mismo ha conseguido llegar a un montón de acuerdos con muchos partidos. ¿Pero acaso no es lo mismo que hizo Podemos en 2015 o en 2016? O sea, cuando Podemos en 2016 saca sus mejores resultados en unas elecciones, que consigue 71 escaños y se queda a poco menos de 1 millón de votos del PSOE, es precisamente porque fue capaz también de tejer estas alianzas en todo el territorio. Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña. De los 71 escaños de Podemos, 26 fueron gracias precisamente a estas confluencias y estos acuerdos con otros partidos. Entonces sí que es cierto que ahora Podemos no ha sido capaz de llegar a esos acuerdos, pero en un primer momento, tanto Sumar como Podemos siguieron el mismo rumbo. Entonces no considero que la diferencia principal entre Sumar y Podemos sea que uno es capaz de llegar a acuerdos con otros partidos y el otro no, porque los dos en un primer momento han hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Podemos obviamente está en otro contexto, ha pasado más tiempo. Pero sí que es verdad, y aquí es donde está la verdadera diferencia entre Sumar y Podemos, porque aunque en un primer momento ambos partidos llegaran a acuerdo, estos no lo han hecho de la misma manera. Y he aquí la verdadera diferencia entre Sumar y Podemos. No es que uno sea capaz de llegar a acuerdos con otros partidos y el otro no. Es que son capaces de llegar a acuerdos, pero de manera distinta. Y esto es muy importante y esto puede afectar y marcar el devenir de Sumar como plataforma, como partido. Si vistes este vídeo, que aparecerá aquí en pantalla, seguramente sabrás por qué los partidos que tejen alianzas con otros partidos suelen tener problemas. Este tipo de coaliciones no suelen soportar muy bien el tiempo, porque suelen florecer discusiones, que si yo quiero más representación, que si yo quiero más dinero, que si no estoy de acuerdo, que si yo quiero que salga mi cara en la papeleta. Entonces al final es muy difícil mantener este tipo de acuerdos en el tiempo. Esto se llama un modelo de difusión territorial, es decir, yo me junto con otros partidos que ya están implantados en el territorio y me hago fuerte a partir de ellos. Y es que fue por esto precisamente, fue por este modelo de difusión territorial por el que Podemos se fue desmembrando y fue perdiendo mucho peso, entre otras cosas. En Galicia perdió el apoyo de sus socios de En Marea, en la Comunidad Valenciana dejó de ir de la mano de Compromís, y en Cataluña sí que es cierto que ha mantenido su relación con En Comú Podem, pero ha habido muchas discrepancias y ha habido momentos de tensión. Y yo en ese vídeo resulta que decía que Sumar tenía un problema y que se iba a enfrentar a los mismos problemas que tenía Podemos. Pero resulta que no van a cometer los mismos errores, o que por lo menos de primeras van a tomar precauciones. Y es que Sumar es consciente de los problemas que derivan de este tipo de acuerdos. Y es por ello que en este acuerdo que ha firmado de coalición con el resto de partidos ha incluido una serie de cláusulas y una serie de normas muy interesantes y que van en este sentido. Dentro de estas cláusulas que ha obligado a firmar a todos los partidos a la hora de entrar en la coalición está la imposibilidad de que estos creen un grupo parlamentario propio. Por tanto, van a tener que estar todos a una. En principio se les obliga también a tener la misma dinámica de voto, que todos voten lo mismo, y esto va sobre todo dirigido a que si hay una discusión o una discrepancia, que no pueda haber un grupo que de repente diga, ala, pues yo me salgo del partido, creo mi propio grupo parlamentario y voto lo que me da la gana. Pues no, ahora no puedes hacerlo porque esto es una de las cláusulas del acuerdo. Y luego también hay una muy interesante, y es que si alguno decide salirse de la coalición, perderá su derecho a la financiación que le corresponde proporcionalmente. Y ojo que la financiación no es poca broma, estamos hablando de dineros. Si tú te vas, no hueles el dinero. Y eso es una diferencia muy grande con respecto a lo que pasó con Podemos. Podemos llegar a la conclusión de que es injusto. De que es injusto para los partidos pequeños porque al final les obligas a acatar decisiones y no tienen libertad y no tienen independencia y es injusto para los partidos pequeños. Lo que queráis, se puede debatir. Pero es una diferencia muy grande con respecto a lo que pasó con Podemos. Y Sumar, a priori, ha aprendido de los errores del pasado. Este tipo de coaliciones siguen siendo complicadas y problemáticas a largo tiempo. Pero por lo menos a corto o medio plazo, estas cláusulas es posible que resuelvan varios de los problemas de los que hemos hablado. Entonces, ¿es suficiente para asegurar el éxito de Sumar como plataforma? Pues no lo sabremos. Dentro de unos meses lo veremos, dentro de años lo veremos, pero por el momento esta es la gran y verdadera diferencia entre Podemos y Sumar. Y es esta diferencia la que puede hacer que Sumar continúe como partido, mientras que Podemos no ha tenido esa suerte. Así que nada, si te ha resultado interesante el vídeo puedes dejar un like, si has aprendido algo, pues yo me alegro un montón y me puedes dejar tu opinión en la descripción. ¿Te parece justo este tipo de cláusulas, este tipo de normas que se establecen en las coaliciones? ¿Crees que durará Sumar como plataforma, como partido? ¿Cómo crees que reaccionarán los partidos a lo largo del tiempo? Me lo dejas en la descripción, yo te leo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo.